Les damos la bienvenida un día más a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón. Bueno, y como buen martes tenemos, o queremos por lo menos dar un poquito de visión de la situación que está ocurriendo a nuestro alrededor. Solemos comenzar por lo más lejos y luego vamos viniendo para lo más cercano. Si nos da tiempo. Si nos da tiempo, sí. Y claro, nosotros tenemos una realidad que estamos en más de 70 países y tenemos informaciones de las situaciones que están ocurriendo en muchos lugares. Y ahora mismo la situación en Bolivia, lo hablamos la semana pasada, pero se está recrudeciendo de una forma tremenda y viene motivada porque ha comenzado un juicio, aunque no está presente Evo Morales, pero le están juzgando a él en rebeldía, y esa rebeldía le lleva a movilizar a sus seguidores a lo largo de todo el país con una movilización no pacífica. Yo estuve una vez en La Paz en una manifestación, coincidió que había una manifestación, yo no participé en ella, y era una manifestación pacífica. Estaban ocupando la calle central, todos sentados, nadie se movía, pero luego he visto manifestaciones violentas también. Es que es diferente la manifestación que suelen hacer en la ciudad, en la capital, en La Paz, porque son los paceños, que la que hacen los del Alto, que esos, la mayoría, forman parte de los votantes de Evo, ¿no? Porque sí, en el Alto toda la vida han sido ellos los que dominaban. ¿Sí? Han dominado siempre ellos, esos Aymara, que los conocemos. Yo la primera vez que estuve allá compartiendo con pastores aymaras, pues tuve que soportar, que teníamos que devolverle el oro a los españoles. Imagínate tú qué actitud tuvieron. Pero acabamos en paz y dándonos abrazos porque la palabra mansa aplaca la ira y porque... Pero dice, a eso hemos venido, a devolverles lo que les quitaron. y lo hemos hecho en una manera constante y lo seguimos haciendo, sí. ¿No? Pero la tragedia que ha sucedido ahora es que estos Aymara, que han recibido bendiciones, que nos han dado los mayores reconocimientos, pues resulta que han entrado en Biacha, que está en el Alto, y han querido que todos los que están internados en Remar y los responsables, a la fuerza... ¿Agarren las armas o qué? No, a la fuerza participaron de la revuelta, de la marcha, y que agarraran palos o lo que fuera. Y no se han negado. Entonces, como era una marabunta y tenían prisa, pues no se han detenido a hacer daño, ¿no? Pero resulta que nuestros hermanos de Cochabamba viajaban a La Paz, porque coincidentemente pues tenían que reunirse los obreros con el pastor principal del cuerpo de Sí, Cristo. encima había una visita internacional y aprovecharon para estar. Aprovecharon para estar porque precisamente estaba mi hijo Dani visitándoles y para ministrarles y también pues para plantear proyectos subvencionables y bueno, una estrategia que es lo normal. Y entonces pues les atacaron los que iban en la marcha y les pegaron y claro, cuando dieron testimonio de que eran del Ministerio de Remar, pues uno dijo, ¿y dónde está Miguel Díez? Yo conozco a Miguel Díez, porque resulta que era uno de los que en la Biacha participaron como jefecillo de la zona, pues en la inauguración de los invernaderos o del centro de rehabilitación, lo que fuera que hicimos, ¿no? Y ves, yo sí. Entonces le enseñaron una foto mía con el jefe de la tribu, el jefe, ¿no? El jefe histórico, ¿no? Que pues, son los que realmente los ancianos que llegan a jefes, pues se van sustituyendo por rango, pero
y entonces pues ya pararon y acabaron orando por ellos, y bueno, ellos como que recularon, no sé si pidieron perdón o no, pero bueno, pero acabaron en paz y pudo superarse esa situación. Pero Vana sacó y no es que estén juzgando a Evo por rebelde, lo están juzgando por pederasta. Sí, pero está en rebeldía, quiero decir que no se presenta. Está en rebeldía porque no se presenta, no se presenta a declarar ni al juicio de ninguna manera, ¿no? Entonces la potencia financiera y de guerrilleros que tiene Evo es impresionante, y por eso se tiembla en el país que no acabe dando un golpe de Estado. Sí, de hecho están pidiendo la cabeza del presidente actual, sí, para parar la insurrección. Claro, ¿por qué? Porque es la oposición, porque bueno, pues por la gracia de Dios, el supuesto benefactor de Remar, que era el ministro de Economía cuando estaba Evo gobernando, y que su esposa venía todas las navidades a hacer regalitos a los niños de nuestra comunidad y colegio de niños, bueno, pues que luego fue ha sido el anterior presidente al actual, y que se enemistó claramente con Evo y quiso intentar hacer algunos cambios, pues la verdad es que no hizo gran cosa, pero y bueno, pues perdió en las elecciones y ganó pues la derecha, ¿no? Sí, al final había los dos en la segunda vuelta, los dos eran de derecha, y bueno, salió el más moderado de los dos. El de Evo no continuó, ese perdió en la primera vuelta, o sea, pero los dos que pasaron a la segunda vuelta eran los dos, uno de centro derecha y otro más de derecha, ¿no? Al estilo, pues, de los Patriots, sí. Los Patriots, ¿no? Y el caso es que, pues esa es la historia siempre de los anarquistas y de los comunistas, de los... Somos demócratas mientras ganemos, cuando no ganamos ya no lo somos. Ni cuando ganan, porque de democracia nada, porque van imponiendo un totalitarismo, se van dominando las distintas áreas de la sociedad, es decir, los distintos ministerios estratégicos, y bueno, compran a las Fuerzas Armadas y van prostituyendo a los jefes, es lo que ha hecho Venezuela, o sea, está claro, y cuánto gana un general, o ganaba, ahora ya no sé, ahora ya creo que están enchinados. Pero la mayoría de los generales, de hecho, nosotros tenemos relación con un general que es hermano de una mujer que es miembro de nuestras iglesias aquí, y que se casó una hija suya y estuvo aquí, es decir, que hemos tenido relación directa, y ellos, aparte de ser generales, tienen unos negocios potentes en el toda país. La economía está completamente dominada. Lo mismo que pasaba en Guatemala. Gobierno, ¿no? O sea, es decir, que esto, pues de forma más descarada y sin discusión ninguna, es Marruecos, por ejemplo, que el rey de Marruecos es el dueño de todas las empresas, tiene que meter la mano, si no, no deja empresa. Bueno, ya ha pasado en Inglaterra, en el Reino Unido también, en la familia real eran los mayores magnates del país, ¿no? Sí, eso también se le acabó. Se le acabó también. De hecho, ahora mismo creo que está a punto de dimitir el primer ministro de Inglaterra, porque tiene unas manifestaciones que son terribles, y que ya no el mismo Parlamento lo va a cuestionar. Pero lo mismo que hacen todos los magnates y déspotas reyes árabes, nadie discute, y ahí no se mueve nada sin que ellos no metan la mano y no supervisen, etc. ¿Y para qué vamos a hablar de China? No hay ningún negocio de nadie en China que no tenga el gobierno totalitario su implicación, su aprobación, participación, implicación, etc., ¿no? Pero todo eso ya no se discute, y eso es lo que los otros quieren llegar a tener,
que no se discuta, claro, como no se ha discutido durante no sé cuántos años en Cuba. ¿Quién ha discutido? ¿Quién? bueno, el que levantaba la voz era Ese eliminado. fuera al paredón. Al Cuaga. Y así, entonces, claro, estos han dicho, bueno, pues aquí sí se puede uno perpetuar en un gobierno como en Cuba. ¿Por qué no? Vamos a hacer las mismas cosas que hicieron ellos. Claro, no se dan cuenta que es otra historia. Europa es la verdadera cuna de la democracia, que yo ya hoy la llamo demonicracia, pero que en realidad era la menos mala forma de gobernar, ¿no? Que empezó en Grecia hace miles de años. Sí. O sea, imagínate, Kratos gobierno, Demos pueblo, y bueno, pues es más difícil en Europa, a pesar de lo contaminada que está la Comunidad Económica Europea, con los descubrimientos que ha habido de eurodiputadas y con maletines de fajos enormes de billetes de 500 euros, ¿no? Y con los tentáculos poderosos de Soros y de, bueno, pues de con sus compañeros Illuminati, etcétera, que son la masonería mundial la que está queriendo imponer ese nuevo orden mundial, pues a pesar de eso no es lo mismo, no tiene nada que ver. O sea, en Europa hay todavía un buen número de eurodiputados que se horrorizan de poder aceptar que acabe así Europa, como estos países referentes, ¿no? Y por eso pues ahora mismo están indagando, investigando claramente al expresidente de España y al propio presidente y al gobierno por situaciones muy irregulares. Entraremos en España después. Oriente Medio. Cosas curiosas, ¿no? Trump dice, los acuerdos de... ¿Cómo era? De Aarón, era de... Entonces, ahora, los países árabes o de la línea musulmán, porque también Marruecos, que quieren la paz... Eran acuerdos de Abraham. De Abraham, eso es. Sí, es que ahora mismo me he quedado ahí un poco lo de Aarón. Digo, pues, bien, los acuerdos de Abraham. Entonces, dice, los que quieran realmente la paz tienen que reabrir los acuerdos diplomáticos con Israel para normalizar el territorio. Es que ¿cómo pueden pensar en pacificar el Oriente Medio sin contar con Israel? Que primero es el país más poderoso de Oriente Medio, por lo muy pequeño que es. Y segundo, pues resulta que tiene al number one como padrino. Entonces, pues oye, y tercero, porque por mucho que se empeñen en querer destruir, el verdadero number one está por encima. El number one es el Señor, ¿verdad? Es el Señor, ¿no? Pero digo number one aquí en la tierra. En cualquier caso, no, es absurdo. Es como pensar en estas afirmaciones de algunos presidentes que no quiero mencionar, porque ya es que da un poco de dolor, ¿no? y de alergia, que nombrar a Palestina como Estado. Pero ¿cómo puede ser? Si no ha intervenido Israel, no puede haber. Palestina no existe hoy. No existe. Es una comunidad autónoma dependiente del Estado de Israel que está legitimado. Entonces, pues eso... Sin embargo, es miembro de la ONU. Sin tener, es un Estado sin nada, sin sentido, sin ningún contenido, sin ningún respaldo institucional de ningún tipo. Pero es que el asunto es que con Israel no se quiere contar por antisemitismo diabólico, y bueno, y entonces, pues claro, Trump, que tiene, a pesar de que dicen que está muy loco y tiene mucho sentido común en algunas cosas, estoy seguro, pues dice, hombre, Israel tiene que contar en el asunto, ¿no? Y por ejemplo, pues eso, pues
Y curiosamente Israel, tú sabes que está deseando, La paz. deseando la paz y que haya dos estados. Siempre, es más, estuvieron a punto de firmarlo y se volvieron ellos para atrás. Los palestinos no quieren dos estados. Lo único que quieren es exterminio total de Israel para quedarse con todo el territorio y montar nada menos que una sharia islámica de las peores, como la de Afganistán. Porque eso es lo que quiere imponer el terrorismo de Hamás, claro. Luego, Irán que por las manifestaciones que está teniendo, yo veo que está a punto de ceder absolutamente todo, porque reafirma que en 15 años el Jamenei, que fue asesinado hace poco, que murió, ¿no? Él decía hace 10 años que en 25 años Israel no iba a existir. Y han pasado 10 y ahora su hijo, que bueno, dicen que es su hijo porque a nadie le ha visto, sí, o está muerto o está inutilizado totalmente. Bien, dicen que no, que él no tuvo más que unas heridas superficiales y que todo está bien, pero no se le ha visto. No aparece ni se le ve. Bien, que posiblemente no se sabe si es su voz o es la de otros, que han creado un la IA. Eso es, un ser virtual, y dice que no, que dentro de 15 años Israel no va a existir. Bueno, ahí está la palabra de Dios, que habla otra cosa diferente y que se ha ido cumpliendo vez tras vez. Es decir, las profecías bíblicas se van cumpliendo inexorablemente, ¿no? Y dice, y vuelven a decir lo mismo, mira, Estados Unidos ha fracasado absolutamente, ya quiere la paz porque no le queda otra, y Israel va a desaparecer. Y yo digo, esto está a punto de caramelo, claro, porque tú sabes, porque hablan mentira. Siempre es un arma la mentira en el Corán, incluso legalizada por el Corán, ¿no? Y entonces, pues, por eso no son de fiar, porque te dan la mano derecha en un tratado de paz y tienen el puñal por la Como sea zurdo, tiene ahí la... Es que son zurdos, y se unen a todos los zurdos del globo. La puñalada trapera está... Porque no tienen escrúpulos para unirse con cualquiera, porque para ellos el fin justifica los medios. Fíjate que Ahmadinejad dijo, ya está el último Mahdi en el mundo, y pronto pues toda rodilla doblará ante Alá y ante el Corán. Y entonces pues llegó a decir, pero antes tiene que haber un conflicto mundial de grandes dimensiones, y qué nos importa si hay que sacrificar 50 millones de musulmanes para que lograr esa meta final, o 100 o 200 millones, no importa, porque la sangre siempre y cuando sean del pueblo, no de los dirigentes. Claro, no de sus hijos. El asunto, yo digo esto también de allá, porque yo tuve una historia, ya sabes, estando en Caracas, y estaba Ahmadinejad allí en ese momento, exigiendo a Chávez que rompiera las relaciones diplomáticas con Israel y que se empezaran los negocios de petróleo y de lo que fuera. Y de hecho lo consiguió. Y de hecho lo consiguieron. El asunto es que, claro que está acabado Irán, que se ha querido. Pero claro, tienen que inflar el pecho por la soberbia religiosa, que es la peor de las soberbias, y porque además no tienen otra manera de mantener al pueblo fanático religioso, claro, que no es al pueblo en general. El pueblo en general prefiere las bombas de Estados Unidos antes que haya una continuidad de ese régimen criminal, totalitario y vamos ya extremadamente maléfico. Y entonces pues está en las últimas porque la economía se les está yendo al traste totalmente. No tienen cómo almacenar el petróleo. Y no pueden parar la extracción, porque si no luego volverlo a recuperar la extracción es un gasto terrible. Entonces, de ahí vemos también cómo se está descubriendo que ha habido un tráfico
de petróleo ilegal. Sí, fantasma. El fantasma, con barcos de distintas banderas y tráficos extrañísimos, y con testaferros y mediadores, pues eso, sin escrúpulos, ¿no? El asunto es que, además, China ha intervenido. Y no solamente China, están interviniendo, pues, yo creo que todos los países de Europa, porque son los más perjudicados. Y Trump ha sabido esperar, haciendo lo más... Sí, lo más sabio que ha sido... Más sagaz, ha sido que es cerrar. Así, bloqueáis vosotros por dentro, yo bloqueo por fuera, ¿no? Y aquí no sale nadie con petróleo, ni entra nadie. Entonces, muy bien. Cul-de-sac. Se convierte el Golfo en un cul-de-sac, en un... como ya sabes, sin salida, ¿no? Una trampa. una calle sin salida. Un lugar sin salida. Y las pérdidas son tan grandes que está a la desesperada, ¿no? Y bueno, lo del uranio, que quieren posponerlo 15 años más, no, de ninguna manera. En 15 años más han terminado de fabricar la bomba atómica, porque tienen ya el material fundamental, que es el uranio enriquecido ya al porcentaje máximo para poder hacer bomba atómica. Ya lo tienen, es que ahí está en realidad el problema, y por eso no querían soltar eso, no lo quieren soltar, porque sería la última y gran jugada en el nombre de Alá, para el Alá Akbar, de mandar bomba a Israel como se prometió, de destruir a Israel, ¿no? Lo cual no va a llegar, pero... Y entonces eso también ya lo van a tener que aceptar, entregar el uranio, y van a tener que entregar las armas, y también no van a poder conseguir mercadear con el Golfo, como si fuera suyo. ¿Por qué? Porque tiene acuerdos de derecho internacional. Porque imagínate tú los golfos que hay, cada vez más, golfos políticos, no solo los golfos marítimos, sino golfos de todas clases. Aparecerían golfos que se proclamarían fielatos, lugares de derecho de sí, como puede ser impuestos. En el estrecho de Gibraltar, que dices, oye, peaje a todo el mundo que pasa, claro. Tal, y si no... Sí, pero ¿quién lo cobra? Marruecos cobraría, no está... ¿Quién lo cobra? Pero pueden decir a medias. ¿Gibraltar o España? O a medias, entre los tres que están... Ya. Bueno, el caso es que pues vamos a ver muy pronto, ¿no? Porque esto ya no puede resistir mucho más, que acepten, y que Trump procurará suavizar la derrota, pues, sí, para no humillarles demasiado, porque el orgullo les puede impedir realmente llegar a la paz. En medio está Israel, que ha reabierto actividades contra Hezbollah en Líbano, porque Hezbollah estaba aprovechando la tregua, lo que hacen siempre, para recolocarse y rearmarse. Y entonces, justo ahora están en una acción militar, otra vez contra Hezbollah en Líbano. Y es curioso ver que Siria está ahí paralizada a verlas venir, aprovechando la situación en Siria, pero están trabajando para controlar algunos países en África. Es decir, el gobierno sirio está haciendo su labor en otros lugares, sí, pero no en Siria. Este gobernante, primer ministro de Siria, que fue un terrorista clarísimo pero son los que sacarán ventaja de la situación frente al Líbano. Está ahora, primero, asentándose bien, que es como hacen las dictaduras islámicas, asentándose bien, para que no haya peligros internos, que siempre son los más peligrosos. Segundo, pactando con Turquía.
cuidado. Se está desligando algo de Irán porque además no le conviene enfrentarse con Estados Unidos y menos con Israel. Ya no tiene poderío, que ha quedado desgastadísimo. Siria de todo el conflicto ha quedado pues desguazado, ¿no? Que por cierto esperamos ir pronto a Siria para poder con remarsos ayudar allí. Pero el asunto es que se está configurando una nueva bestia, que sabemos cuál es. Que es el leopardo con 4 alas, de las 4 bestias del Apocalipsis, y que estará dirigida por Turquía. Que cuidado con Turquía. Y que tendrá, por supuesto, 4 países afines perfectamente bien definidos, como será Siria, Líbano y también Irak. Irak, que al final sí, que pierde Irán toda su potencia y aprovecha Turquía para tomar ese poder. Para tomar el control e intentar este hombre, al final de su vida, Erdogan, disfrutar un mínimo de la honra del Imperio Otomano, ¿no? Del famoso gobernante otomano, ¿no? que le llevó a declarar que Jerusalén nos pertenece, vamos a recuperarla. Eso es lo que ha dicho Erdogan, ¿no? Esto es impresionante. Pero se van formando lo que ya no es bipolar el mundo en el sentido de Estados Unidos y China, ¿no? Ni tripolar tampoco, Estados Unidos, China y Rusia, no, son 4 bestias las que van a surgir, que además de esas 3 bestias solo va a haber 4 y una de ellas, la más poderosa al final, después de todo esto, va a ser la bestia europea. ¿Por qué? Porque el poderío de Alemania, hace falta mucha destrucción para acabar con el imperio alemán actual, que es una potencia tan gigantesca y encima está cambiando las fábricas de autos en fábricas de armas y se está forrando. ¿Por qué? Porque toda Europa ha entrado en el pánico de la posible guerra. Y entonces, al estar en peligro de que la OTAN deje de proteger a Europa, pues tienen que armarse hasta los dientes, especialmente todos los escandinavos que están forrados, como pues Suecia, Noruega y Dinamarca, que están al lado de Rusia y que le tienen pánico porque han tenido historias bélicas terribles con Rusia, y entonces Alemania va a resurgir. Y va, como ha dicho además el presidente, a tener el mayor ejército de Europa y encima con el dinero de los europeos, porque en la resiliencia que propone Europa y con subvenciones o con préstamos se incluye las fábricas de armas y se incluye el armarse fuertemente, ¿no? Y claro, detrás van a ir todos, toda Europa va a entrar en ese nuevo orden mundial que está formándose y que parece que sería Estados Unidos y China y Rusia los que van a capitanear el nuevo orden mundial. Ahora sí, pero espera que se cumpla proféticamente lo que está establecido, será en Europa. Francia Francia, el gobierno francés está pidiéndole al Parlamento que saquen una ley que impida entre un solo inmigrante más en Francia. No los muy ilegales. Tarde, ¿verdad? Muy tarde. No solo los ilegales, sino incluso los legales. Es decir, una moratoria de no sé si son 10 años para que no entre ni una persona más en Francia. Frente a los escarceos políticos que hay en España con este tema, ¿no? Dice, vamos a ver, Inglaterra ya, el Reino Unido,
puso la alarma. Francia está en una decisión radical, porque eso es radical. Es decir, en una Europa abierta, yo creo que eso va a cambiar. Precisamente Francia es la más libertinaje y de apertura babilónica en toda Europa, ¿no? Porque los ingleses han sido muy liberales y siguen siéndolo, pero con ciertas restricciones, ¿no? Por esa especie de pudor de los lores y de la monarquía y de intento de aparentar, ¿no? Aparentar dignidad democrática. Pero Francia ha sido siempre la debacle. Lo que pasa es que ahora están intoxicados al máximo, no saben cómo asimilar esa multitud de marroquíes, argelinos y bueno... Sí, bueno, y de todo el Sahel. Y de todo el Sahel, ¿no? Tú vas a París y hay más negros que blancos. Sí, no, es una invasión tan grande que no la pueden asimilar y encima no se dejan asimilar, porque vienen a imponer sus ideologías y a imponer su libertinaje salvaje, en muchos casos. No todos, no, claro, que habrá personas que lo que vienen es a buscar su cocido. Veías la selección francesa de fútbol y no sé si había un francés, todos eran africanos. Sí, claro. Porque físicamente son... Verás como si encuentran un argelino que sea un fuera de serie, lo nacionalizan, ¿no? Lo importan rápido porque siguen los cazatalentos de los equipos poderosos de fútbol, siguen moviéndose por África, lo sabemos porque nos han tirado los tejos allá a chicos de remar, chicos ¿no? nuestros de remar, ¿no? Que juegan al fútbol y que tienen un campeonato amistoso cada año, ¿no? Impresionante. Pero claro, eso serán las excepciones, porque las reglas tienen excepciones, ¿no? Y de la misma manera que si quiere huir un narcotraficante lleno de dinero, pues le darán cabida, hombre, si dieron cabida nada menos que a un caníbal, déspota de África, aquel rey de... ¿Cómo era? ¿Idi Amin, no? ¿Cómo era? Sí, Idi Amin. De Rhodesia, ¿no? No era de Rhodesia. No. ¿Cómo es? Ese es otro, de Uganda. De Uganda. Eso sí. Es que, ¿para qué vamos a hablar? Porque todavía hay canibalismo. No sé, bueno, ¿qué pasará? En Guinea Ecuatorial contaban que el presidente actual, que ya está muy mayor, ahora no me acuerdo el nombre, pero sí. Que él tenía una cultura española, era español, estudió en España y luego se liberaron, Guinea se independizó de España y decían que él se comía las vísceras, algunas vísceras, es una mentalidad muy africana, ¿no? Bueno, de hecho, lo que nos cuentan nuestros misioneros es que durante las fiestas salvajes que hacen cada año, no sé cuántos, es una semana entera de fiesta a lo salvaje, pues hacen canibalismo de niños y toda clase de perversiones, y que bloquean, no dejan entrar. Es decir, que el país se queda bloqueado, ¿no? De hecho, no sé si detuvieron o mataron a unos cuantos españoles que pretendieron dar un golpe de Estado en Guinea, ¿no? Bueno, les acusaron de eso. Les acusaron, a lo mejor no era verdad. Lo cual, pues tampoco habría sido tan difícil, digo yo, de hacer si se hubiera querido. Pero ya a este hombre, por muy caníbal que sea, ya no le va a dar refugio en ningún lado. Eso solo, si no tiene el don, la gracia de arrepentirse, por misericordia de Dios, le va a dar refugio Satanás ahí abajo. Por la eternidad. Y es así. Pero Francia, imagínate, ni un emigrante más, pero si está la puerta abierta de España y
y el espacio Schengen está abierto, entonces van a tener que cortar el espacio Schengen. Porque si no, no hay forma. Porque hay socios europeos que no están por la labor y que están minando también en ese aspecto la ¿Y qué van a hacer los que hablan ¿no? francés y no hablan español? Muchos de ellos querrán ir a donde se habla francés, porque es un arma indispensable para poder conseguir sus fines, ¿no? Y por eso muchos de los que entran en España de habla francesa africana, tanto marroquí como Sí, de ahí para abajo, el Sahara, bueno, y todo el sur todos de... esos países hablan francés o inglés, ¿no? Y entonces, pues muchos pues, se han ido para Francia. Pero ahora se está sucediendo lo siguiente, que muchos de los ilegales de Francia han venido a regularizarse en España para luego volver a Francia. Para volver a Francia después con un pasaporte europeo o con una credencial europea. Esto es un trajín. Por eso que van a tener que cortar la entrada de personas desde España y un filtro para todo el que entra en el país, porque si no, no van a tener cómo. Es decir, hay que poner puertas al campo, si no... Y eso no va a ser fácil, porque no lo permite Europa. Entonces, cada país puede anular su espacio Schengen. Claro, por un motivo concreto. De hecho, se ha hecho cuando hay... Por ejemplo, cuando ha venido el Papa a España, que viene ahora también, no sé si lo harán ahora, pero... como venía mucha gente, se han cerrado el espacio Schengen para controlar quién entraba. En Francia, cuando el Mundial de Fútbol en Francia hicieron lo mismo. Así, no podía entrar nadie en el país. Yo no sabía si Europa permite... Sí, cada país puede cerrar sus fronteras todavía, porque todavía hay soberanía en los países. Bueno, de hecho Hungría lo ha hecho, porque no aumenta el número de inmigrantes en Hungría. Veremos a ver ahora con el cambio político, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, pues yo creo que a Macron le quedan un micro tiempo. Micro. Porque está, pues ya... Va a ser Macron, en lugar de Macron. Micron. Sí. Y la verdad es que Alemania está queriendo liderar Europa, más sabiendo que Francia tiene una situación muy complicada interna, ¿no? Y posiblemente, pero Alemania es el Sacro Imperio Germano, no sé qué, ¿no? Y austriaco, es decir, era el imperio que antecedió al Imperio Español. Claro. Ya estaba antes, las raíces profundas. Además, era el imperio austriaco-húngaro. Húngaro, austrohúngaro. Sí. Y está ahí Carlos V de Alemania fue el primer emperador español, y ya luego Felipe II fue el que estableció el imperio español, ¿no? Pero surge dejando atrás a Alemania. Y así que Alemania está queriendo reivindicar su pasado como esa potencia, y son potencias espirituales que siguen ahí, hay una adormecidas. potestad gigantesca que sigue fermentando con sus levaduras, de la levadura de Herodes, del superpoderoso que se cree pues inmune, como estamos viendo, presidentes que se han creído inmunes, ¿no? Yeah. Y es esa levadura de Herodes que es la soberbia, ¿no? Y Alemania no hay dos sin tres. Yeah. Esa soberbia provocó que Alemania organizara las dos últimas guerras mundiales. Y aunque sea el Partido Patriótico, cuidado. Cuidado que no tiene nada que ver, porque un partido patriótico puede incluso justificar matar para de beneficio propio, o sea, entonces, ¿qué es el nacionalismo? Hitler pues montó nada menos que un nacionalsocialismo. Lo que es que de izquierda. El nacionalismo, eso de... A mí no me gusta, por tanto, esa frase de Trump, America First. No, God First,
Only God. Solo Dios es primero y último. Y entonces, claro, si el patriotismo está diciendo lo mismo, pues cuidado, eso puede fermentar a un nivel, es decir, sin contemplaciones. Sí. Aquí que no nos toquen las narices. Cerramos fronteras, atacamos, hacemos lo que haga falta para que nuestro castillo sea inexpugnable. Así que seguimos montados en una bomba o en un polvorín. Como decían, cosa más peligrosa que tener a un mono llevando una bomba, ¿no? Pues eso es lo que la realidad del Son mundo. muchos monos ahora los que llevan bombas. Sí, sí, sí. Son muchos. Y el más pequeño te la puedes liar, pero de una forma tremenda. Yo decía que el tema de Oriente Medio está prácticamente amortizado, y lo vamos a ver en poco tiempo, porque Estados Unidos vuelve a la batalla en su cerco próximo, ¿no? El tema de Cuba está bien maduro para caer, como cayó el primer Maduro. Ahora Díaz-Canel está viendo las barbas de su vecino, y yo no sé si está poniendo sus barbas a remojar. Yo creo que está por detrás negociando, porque Sí. no se le ve en ningún momento ese espíritu bélico valiente. No. Él es un, pues eso, un consentidor. A Maduro le dieron la opción de irse a un paraíso fiscal, sí. Con parte de lo que ha robado en el país, y se negó rotundamente. Ahora, porque es que nunca pensó que lo iban a agarrar, y es más, las fuerzas, el ejército personal cubano que tenía a muerte, que estaban juramentados en morir antes que permitir que al emperador pues le hicieran murieron. daño. Y murieron, claro. Entonces, pero en el caso de Cuba no tienen, no, es más, todo el pueblo realmente cubano, aunque ha salido ahí lo llama una multitud, y eran 2.000 o 3.000 personas gritando, bueno, vociferando que no tocaran a Raúl Castro, que si no se iban todos a levantar en armas. Mentira, no se va a levantar en armas el pueblo si no es en contra de su gobierno, porque ya lo han hecho, manifestaciones tremendas, fuertes, ¿no? Y bueno, pues no tiene ningún problema, tiene la Armada allí preparada, pues otra estrategia parecida, con unos helicópteros, esto y lo otro, y una extracción. Lo que pasa es que en realidad Estados Unidos no quiere llevarse a este pobre anciano que tiene 94 años, y que Raúl Castro, por muy malvado que haya sido, teniendo pruebas de que fue el autor del asesinato de no sé varios pilotos norteamericanos, a dos avionetas que iban a rescatar. Sí, a llevar ayuda humanitaria. A rescatar espaldas mojadas. Entonces, bueno, pues... pero no es eso es la excusa legal para que no tenga ni siquiera que presentarse en el Congreso y pedir autorización y toda esa parafernalia que podría demorar y darle salsa a los periodistas y a los medios de comunicación. No, es ejecutivo y ha encontrado la excusa, y que esa excusa es legal para poder, porque tiene las leyes internas de Estados Unidos bien consolidadas para intentar hacer lo que hizo con Maduro, y de hecho ahí está, nadie le ha podido reprochar extraer a Maduro. Sí. Y entonces pues no extraerían al pobre anciano, ¿no? Como este Miguelito, que es como lo puedo llamar, porque el tocayo mío, ya ves tú, pues no tenga un mínimo de inteligencia, pues se lo llevan para allá, Y está claro que Cuba está sentenciado por Dios, no por otra cosa, sino porque también Dios va a dar una gran oportunidad a Cuba. Va a dar una oportunidad a Cuba para que vuelva a ser tierra de semilla, de buena tierra, que además tienen buena tierra físicamente, pero
tienen también buena tierra para que se siembre el Evangelio y muchísimos realmente se conviertan a Cristo, pero también para que, lógicamente, toda la cizaña norteamericana de cubanos avaros y sin escrúpulos vuelva allí a establecer casinos y a establecer toda la Babilonia que fue para Estados Unidos, porque es la isla bonita, es la isla de los caprichos, vamos. Todo Miami está ahí expectante como por la locos, situación. pirañas. Bueno, y podemos llegar a España. La verdad es que hablar de la situación en España nos da vergüenza a los españoles. Por favor. Es así. Señor, ten misericordia ya. Pero, ya has castigado bastante España. Pero estamos felices, como yo he visto a mucha gente estos días feliz, con una sonrisa que no pueden evitar, de que salga a la luz, pues eso, la pobredumbre del que fue el presidente de este país y que algunos analistas dicen que fue el punto de inflexión para cambiar las cosas en el país. Recordemos que hubo un atentado tremendo el 11 de marzo, ¿no? Sí, que todavía tiene ahí muchas oscuridades, porque no es la teoría de la conspiración lo que ha dejado ahí unas incógnitas tremendas, y que desde luego lo que sí está claro es que él aprovechó para poder dar ese sorpaso. Pero es un hombre que si le escuchas parece pues un Gandhi, con voto de pobreza y de sacrificio y de entrega a los demás, pues resulta un hombre que dice que pacificó Euskadi y que venció a la ETA. No, él pactó con ETA y ha legalizado la ETA. Sí. Y la convirtió en un partido político legal. El armisticio... ETA estaba ya destruida. Él aprovechó que ETA estaba destruida y entonces dijo, pues en esta debilidad, pues ahí entro yo, y negoció. Él hizo un pacto del Tinel que era exclusión total a la derecha, para que todos los partidos contrarios a la derecha, que son todos los partidos aláteres al PSOE, más los independentistas, que claro, ¿cómo van los independentistas a apoyar a la derecha que quiere una integridad continuada del territorio español? Pues todos contra PP. Sí, que por cierto, en la Constitución, en el preámbulo, habla de eso. Ya, pero es que si analizamos su historia, pues él aprobó nada menos que los estatutos de republicanos catalanes, sin pasarlos por el Congreso, y resulta que luego pues fueron anulados. Por lo menos el Endacari vasco los presentó en el Congreso y fracasó. Sí, Ibarretxe, sí. Pero esos supuestos estatutos en los que se proclamaba el derecho a avanzar hacia la independencia y hacia una república independiente. Entonces, bueno, el asunto es que si analizas todos los pasos que ha dado Zapatero, vamos, eso de que ha ayudado a los presos en Venezuela, ha cobrado supuestamente por cada preso, y sí. Eso de que la familia que pagaba sacaba al familiar. Él ayudó al presidente venezolano legítimo que ganó en las elecciones. Y va y le convoca en la embajada de España en Venezuela, donde estaba el embajador, un sicario suyo, porque no lo puedo llamar de otra manera. Y allí le hacen firmar y salir. Y además después se ha descubierto que con la amenaza de que, oye, que tenemos aquí a tu hija, a tu yerno, y que en la embajada estuvo el hermano de Delcy. Claro. Que estaba allí también, que es uno de los prebostes del régimen. Así que si seguimos analizando el historial, yo no sé qué cosa buena ha hecho Zapatero, porque claro, todavía hablan de que hizo cosas maravillosas. No, él estableció el pacto de civilizaciones, que estaba muerto, que había fracasado, y lo recuperó. ¿Para qué? Para establecer un pacto
del ecumenismo político, nada menos con los que no se puede pactar, que son con los tiranos islamistas, terroristas, comunistas, etcétera. Pacto de civilizaciones. ¿Para qué? Para que pueda entrar el Islam a saco en Europa y en cambio el Evangelio esté prohibido de entrar en los países árabes. Vaya pacto de civilizaciones. Este hombre ha sido pues Babel. Tiene cara de, se le cae tiene cara de babazo, de baba, ¿no? Pobre hombre, que Dios tenga misericordia. Y han creado lo tiene muy crudo, porque gracias a Dios que seguimos orando de que salgan las cosas a la luz y el Señor las va sacando. Y han creado una cultura que, por cierto, ya venía del tiempo de Felipe González, una cultura de latrocinio, de el que ocupa un lugar, aprovecha el lugar para sacar beneficio propio. En lugar de que los políticos estén al servicio de la sociedad, consiguieron que la sociedad estuviera al servicio de ellos. Y no hay más que ver, es que en lugar que levantas la alfombra, pobredumbre por todos los sitios, ¿no? Y es impresionante. Hombre, yo con respecto al tiempo de Felipe González, no se detectó latrocinio, ¿no? Lo que pasa es que sí que se detectó la X esa famosa de los GAL. Sofico. Sí, pero sí, el partido, sí. Pero no, la UGT, todo el lío de la UGT. Sí, no, el AVE, no había una cultura de todas esas pero cosas. Pero es porque eso es endémico en el PSOE, en la izquierda, en el comunismo. El comunismo se cree que tiene el derecho de Robin Hood, pero satanizado. No de robarle a los ricos, expoliarles con las flechas o con las balas para dárselo a los pobres, que todavía sería incluso una criminalidad, sino para quedárselo a ellos, ¿no? A los pobres hay que mantenerles que sigan siendo pobres para tenerlos pues ahí dependientes, ¿no? Fíjate, la época de Rumasa, aunque Ruiz Mateos tampoco era un mirlo blanco. No, pero aquello fue una preventa. Es que empiezas a ver una tras otra sí, es y verdad, dices... pero no se ve que el mismo Felipe se enriqueciera, sino que facilitó desbaratar poderíos de la derecha, porque Ruiz Mateos era derechona total, y yo conocía a algunos de sus hijos y vamos, más que cualquier derecha, pero en realidad también Ruiz Mateos se la jugó, porque debía no sé si cuántos miles de millones de pesetas entonces a la Seguridad Social, y que no pensaba que nunca le iban a reclamar, a obligar ni a embargar, porque tenía 70.000, 80.000 empleados. Era una de los... Sí, bueno, el Corte Inglés se benefició de Galerías Preciados, que era de la masa. ¿Y para qué vamos a hablar del ministro que se benefició de todo el asunto y que después se casó con la que fue mujer de Julio Iglesias? Hasta que falleció, y después pues tocó a otro, que es al pobre soberbio de premio Nobel peruano. Sí, aunque no estuvieron casados. Esto es una historia interminable, ¿no? De catástrofes espirituales de los soberbios y de los... Y recordemos que Felipe González también creó el GAL. Eso sí. Y suma y sigue, es decir, hay muchas cosas... Bueno, sí, pero que no es comparable, porque lo que sí está claro, que aunque haya facilitado desbaratamientos económicos de la derecha para debilitarla, o esto, lo otro, estrategias poco decentes, sin embargo, que yo sepa, no se le ha nunca cuestionado que se llenara los bolsillos. Se los ha empezado a llenar después de que dejó de ser presidente, porque a este sí que, como es el mito del socialismo en España, es él. Le han llenado los bolsillos en conferencias pues al estilo de los expresidentes de los Estados Unidos, que a $100.000 por conferencia, pues, legítimamente, ¿no? Y entonces, pues, pero Dios sabe, no puedo juzgar, por eso ni decir lo uno ni lo otro. Los hechos sí que no han sido muy positivos, desde luego. No, y bueno, ya Zapatero, y ahora en nuestro tiempo, que dices, es que
Y dicen que el tema de Plus Ultra es solamente una punta de iceberg. Es decir, que la realidad... Eso no es más que en realidad, diríamos, la llave para entrar después en un laberinto, en un laberinto de cuevas de Alibaba, multitud de cuevas de Alibaba. Pero, ¿por qué? Para empezar, efectivamente, ¿qué es lo que transportaba ese avión extraño? Vamos, ya se va acercando la prueba de que transportaba oro, de que transportaba dinero, y hasta el punto de que algunos de los aviones se iban sobrecargados de peso, ¿no? Y quién sabe, dicen que empiezan a pensar si no transportaba también droga. O sea, esto es terrible. Lo que está claro es que, amparándose en inmunidad diplomática, imagínate lo que han podido transportar, con la cancha amplia que han tenido. Y bueno, pues ahí está el conflicto. Ahora están saliendo a la luz que efectivamente había 70 maletas. Y que además pues se ha participado en la entrada ilegal en el espacio Schengen de la que hoy es presidenta, pues sí. Aunque la María Corina de figurante, ¿no? Sí, María Corina dice que le queda muy poco tiempo a esta mujer. Hombre, claro. Y que ya puede ir, porque esta sí que yo creo que ha pactado una salida honrosa. Sí, esta se libra de la cárcel y va forrada a donde quiera ir. Eso es. Eso está pero claro. se le acabó el show. Y su hermano igual. Y el hermano Los igual. hermanitos se van con las alforjas llenas, porque claro, es que se descubrió que un avión cargado de oro pues apareció en Isla Mauricio, me parece, o no sé dónde. Allí pues lo pararon y cosas así, ¿no? Todo esto pues con el beneplácito de este triunvirato de Venezuela, cuya cabeza pues está ya a buen recaudo en Estados Unidos, que es Maduro. Y estos, pues oye, les queda poco tiempo y tendrán que aprovecharlo, pero con mucho cuidado. Ya no estarán haciendo más. No. Más Ellos chaputas. tienen un pacto, es decir, oye, si cumplís con el proyecto, vais a salir airosamente, pero ya no vais a estar chupando más al pueblo. No, ahora venezolano. mismo ya tienen bastante. Yo creo que las sanguijuelas es más. Tú sabes que la sanguijuela, cuando pilla la vena, muere reventada, porque no puede dejar de chupar sangre, o sea, no puede. En la Biblia dice, dame, que todavía no para. Hasta que no revienta. Pero estas son sanguijuelas que han reflexionado y han dicho, no, ya tenemos bastante, lo vamos a reventar. Ni acabar como Maduro, menuda perspectiva. Pero es que piensas de este, ¿no? De Rodríguez Zapatero, ¿no? Que por cierto es otro Rodríguez, igual que los de Venezuela, un primo. Y dices, por tanto afán de tener más y más y más. Bueno, lo de las joyas, esto es una vergüenza que, claro, para el pueblo es algo muy llamativo, ¿no? Porque, claro, resulta que nos digan que es chatarra, que son bisutería, joyas de bisutería, pues vamos, con esos esmeraldas, rubíes y zafiros y diamantes, montones de diamantes. Lo blanco del metal puede ser oro blanco, por supuesto, porque si no, no se engarzaría claro, evidentemente. En Chapajo. En Chapajo, ¿no? Entonces, y además se ve que es una colección. No es que le han regalado una joya aquí y otra allá, no, es una colección bien diseñada, faraónica. No, si eso mañana pasado se va a saber. Se va a saber, y eso, es así. Claro, el valor pues puede ser tremendo, depende de la calidad de las piedras, como ha dicho un tasador, pero varios millones seguro. Pero si las piedras fueran de calidad, los rubíes y los etcétera, y los diamantes y todo eso, puede ser cientos de millones. Esa joyería. Sí. Así que, de todos modos, España, ¿qué fortaleza tiene este país
que a pesar de todos los que están robando, sigue en pie. Sí, es verdad. Y a pesar de todo, pues ahí tenemos la hipocresía tremenda. Hoy se ha ido a ver al Papa el presidente, para también mañana no tener que presentar, dar la cara ante lo que es... Sí, cientos de miles de personas que van a estar ahí, que lo mismo se olvidan del Papa y empiezan a hablar, a cantar. Para que mañana no esté en el Sí, Congreso enfrentando a la oposición que le ponga la cara roja por la situación. Aunque tiene arrestos para eso, es el descaro absoluto, ¿no? Pero luego, pues resulta que, bueno, se están moviendo las masas masónicas, curiosamente. La masonería la dirige Sánchez. ¿En España? En España. ¿A nivel mundial? En España. A nivel mundial el Vaticano. A nivel mundial, yo no sé si será el Vaticano el quien la dirige. Hasta hace muy poco, sí. Pero yo creo que forma parte de siempre, está clarísimo. Pero yo dudaría, yo creo que son los banqueros Illuminati los que dirigen y la cúpula podría estar... Y la banca ambrosiana. Podría estar en otro lado. La banca ambrosiana ha demostrado ser maléfica total en muchas ocasiones. Pero fíjate tú, qué perspectivas hay ahora. Viene el Papa a España y los ateos, los humanistas, los masones están declarando manifestaciones contra el Papa porque España es un país que no es religioso, es decir, como se dice, secular, ¿no? Laico. Laico, esa es la palabra. Pero en realidad no es laico, sino que es aconfesional. Claro. Nos quieren decir que es laico y entonces hace falta laicismo, pero no. La Constitución dice que España es un país aconfesional. Claro, ¿qué quiere decir? Que si es laico, resulta que tiene el dominio de influenciar con el laicismo, que es una religión satánica, claro, que es para negar cualquier fe, ¿no? Pero es la diferencia, dice, no es un país laico, sino que es aconfesional. Es aconfesional, sí. En cualquier caso, pues vamos a ver en estos días también, pues algo también espantoso, ¿no? Porque también hay ya una revelación clara de las tendencias del Papa anterior. Ya fue descarado, y de este Papa, que es mucho más inteligente, es astuto que el anterior, y que tiene pues eso, ya muestras del liberalismo, ¿no? Sobre todo ante lo que es la perversión sexual. Y viene con un gasto de 1,5 millones de euros y calculan que podrá tener un beneficio de 100 millones. O sea, vamos a ver, eso es lo que dicen además públicamente. Sí. O sea que no hay ninguna... Bueno, aunque es verdad que parte de eso, la Iglesia Católica... parte de eso llega a los pobres en los países de África y América Latina, ¿no? Sí. Una parte, no mucho, pero una parte. Si la Iglesia Católica cumpliera lo que un Papa planteó, y por eso duró 2 meses, más o menos, sí, creo, un mes y pico, un mes. Juan Pablo I, sí. Planteó pues vender las inmensas riquezas de la Iglesia Católica para quitar para acabar el hambre en el mundo. Lo conseguiría. ¿Quitaría el hambre del mundo para más de 20 años? No sé. Es algo incalculable. Y luego ya llevas una dinámica que impide que vuelva... Claro, después esa riqueza funcionando para que los pobres sobrevivan y los que sobrevivan aprendan a autofinanciarse, ya un desarrollo mundial económico de lo que es realmente una justicia. Que la Agenda 2030 quedaría atrás, obsoleta. La Agenda 2030, la Iglesia Católica podría hacer eso, pero qué va. No tiene realmente más que el uso de los pobres, con sus pocas, ya antes hacía muchísimas buenas obras, porque era el plan de ganarse el cielo con las obras, y por eso la Iglesia Católica invadió el mundo de misioneros, que algunos de los cuales, después de estar 50, 60 años, lo que sea, yo he conocido ancianos, y que había que quitarse el sombrero. Sí.
Pero Está claro. eso Y las monjitas en África, pero eso ya es se acabó. impresionante. Tú vete en África, a todos los países, los colegios católicos son caros. Los hospitales no son gratuitos. Esta es la realidad Esto ha que cambiado, nosotros ¿no? vemos, ¿eh? Y por tanto, pues bueno, vamos a ver qué pasa con esta imperial visita, imperial y religiosa visita a España, que formará parte de todo lo que hace mucho ruido Sí, pocas nueces. y pocas veces. Pero sigamos orando por Israel, que ya sabéis que en mi corazón está, y en nuestro corazón, en el ministerio está, tener compasión por Israel, porque también ha vuelto a bombardear Gaza. Sí, en Gaza, bueno, ha habido una pequeña... Y hace unos días también mataron al segundo de Hamas. Al segundo de Y Hamas. siguen controlando los movimientos. Entonces, cuando hay una amenaza grave, entonces intervienen. Igual que están haciendo ahora en Líbano. Ya. Y dice, no, mira, es que no se dormirá el que guarda Israel. Es verdad el Señor, pero también el sistema está funcionando. Aunque haya tregua, dice, no, mira, es que estos están queriendo sacar ventaja de la tregua. Intervienen de forma puntual en situaciones concretas. O rematan el plan de fortalecerse, blindarse con Líbano, o si no, van a tener ahí, pues... No, pero el acuerdo con el un gobierno... enemigo cada vez más rabioso, claro, por su fracaso, y más asesino, y encima amparado por ese falso buenismo de pobrecitos los libaneses y pobrecitos los gazatíes por la ferocidad genocida de Israel. Es que y se amparan y van a ser si fueran genocidas habían Así que oremos terminado. por Israel y oremos también por España, para que Dios siga sacando a la luz y nos libere también de su disciplina, porque todo esto, siempre todo bajo el control de Dios está, y pues realmente tenemos que pensar que España pues merece una buena vara de Dios por haberse pues paganizado y haberse carnalizado, babilonizado a niveles pues estratosféricos. Que Dios manifieste misericordia y nos dé una buena oportunidad de evangelizar y que muchos españoles acepten a Jesucristo y sean salvados. Sí, sí, así es. Señor, y te conocemos porque te has revelado en nuestras vidas y sabemos que tú eres un Dios de misericordia. Si nos dieras lo que nos merecemos, estábamos todos perdidos. Pero tú viniste a cumplir la parte que nosotros no podíamos, y a liberarnos de nuestra carnalidad, egoísmos y tantas actitudes que hacen que nuestro entorno sea maldito. Y sin embargo ahora tú estás levantando un pueblo que puede bendecir la tierra en la que está. Señor, yo te pido, Señor, por nuevas conversiones auténticas de personas que son liberadas de la religión y que pueden buscar tu realidad, ese Dios de libertad, el sello del Espíritu Santo y el perdón a través de tu sangre. Señor, una nueva oportunidad para las personas de poder vivir en dignidad, en honradez y en gracia. Señor, y eso es lo que anhelamos que ocurra en esta tierra, Señor. Tantos movimientos que está habiendo para buscar llevar tu conocimiento, Señor, que puedan ser bendecidos. Señor, y el mundo sabemos cómo está. Sabemos también que deben de ocurrir cosas para que llegue el tiempo final donde realmente tu pueblo esté clamando de una forma completa, Señor, por tu venida. Señor, pero hoy queremos pedirte eso, Señor. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en medio nuestro primero y luego en este mundo que nos rodea. Ponemos el Oriente Medio con ese lugar específico, Señor, que tú has establecido, a Jerusalén allí, esa tierra, Señor, ese pueblo que tú has colocado y que al que le regalaste esa tierra en su tiempo, Señor. Que tú los guardes, los liberes del mal, Señor, y todos aquellos que están alrededor no solo salgan rendidos, Señor, de la situación, sino que puedan
alcanzar también la luz de tu salvación y de tu gracia. Señor, ponemos en tus manos todos los tiempos, todas las situaciones y todas las cosas, y esperamos ansiosamente ver, Señor, tu acción y tu bendición sobre esta tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por Siempre a tus Cristo reflexiones. y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.